En este vídeo te voy a enseñar las principales herramientas del oficio de varillero, ya que es un oficio muy poco conocido y se sabe muy poco sobre cómo se realiza y cuál es su herramienta. Y para el que no sepa o no conozca el oficio de varillero, básicamente se trata de sacar abolladuras sin la necesidad de pintar una pieza. Es decir, podemos sacar abolladuras y golpes devolviendo la chapa a su forma original. Vamos a empezar con lo más básico, que es un alargador. Muchas veces necesitamos llevar corriente porque utilizamos algunas herramientas eléctricas y es muy necesario tener un alargador, por lo menos de 25 metros. Y una buena caja de herramientas. Como veis, tenemos bastantes herramientas porque muchas veces tenemos que realizar un desmontaje para completar la reparación. Tenemos todo tipo de herramientas, de alicate, llaves fijas. Y por aquí tenemos el juego de carracas con vasos y unos destornilladores. Un cutes, una llave inglesa. Cuanta más herramienta tengamos, mejor. Más nos va a facilitar el desmontaje. Otras de las herramientas que son bastante básicas pero muy necesarias es una pistola de calor. En algunas ocasiones aplicaremos calor. Esto depende del tipo de golpe y depende del tipo de pintura, ya que si trabajamos en pintura que ya está reparada, o sea, una pieza que está repintada, es muy bueno aplicar calor. Esto lo veremos en futuros vídeos, que son grandes consejos para tener una reparación exitosa. Y esto es una placa de metraquilato que se utiliza para reparaciones en puerta. Esta placa básicamente lo que hace es proteger el cristal de la varilla. Esto también lo veremos en próximos vídeos. Y ahora ya empezamos con lo que de verdad importa, la chicha, como se suele decir. Esto es una lámpara de varillero. Como veis, tiene un panel que tiene 3 tiras LED, que ahora luego las veremos. Tiene un regulador de potencia para darle mayor intensidad o menor intensidad. Y podemos enchufar un LED independiente y otro LED independientemente. Esto tiene un brazo articulado con una ventosa al final. Este brazo lo podemos ir girando y va quedando de la forma que nosotros elijamos. Este brazo es bastante típico, lo habréis visto en otras herramientas. Luego tenemos una ventosa de succión, que esta ventosa la colocamos, que lo que hace este botón es cuando lo vamos apretando, va cogiendo más fuerza la ventosa. Esto hace que se coja perfectamente y no se nos caiga la lámpara. Hay que destacar que de esta lámpara hay muchísimas opciones, de diferentes tamaños, con más tiras LED, menos tiras LED. Hay unas que llevan ventosa, otras llevan un imán. Esta, por ejemplo, va conectado a la corriente, pero tenemos otras que le podemos poner batería. De hecho, esta también le podemos poner batería y tenemos aquí un velcro para que la batería quede en esta posición. Ahora, como veis, podemos enchufar la lámpara y tiene lo que se dice una luz cálida, que es una luz como un poco más amarillenta, más naranjita. Luego tenemos una tira de LED de luz fría y otra luz fría. Esto depende del tipo de reparación que vayas a realizar, utilizas una luz u otra. También depende del varillero. Hay gente que prefiere trabajar con la luz fría y hay gente que prefiere trabajar con la luz cálida. Luego tenemos el botón de regulación, que lo que hace es regular la intensidad de la luz. Podemos darle menos intensidad, que prácticamente se queda apagada, o podemos ir dándole mayor intensidad. Esto es lo que sería un kit de extracción de silicona. Principalmente utilizamos la silicona caliente para sacar abolladuras. Lo que hacemos es conectar la pistola a la corriente y con la silicona caliente la vamos colocando en las chupetas. Estas piezas de plástico se conocen como chupetas y básicamente colocamos la silicona caliente en esta parte de aquí y lo colocamos en la abolladura. Por ejemplo, si tuviésemos una abolladura en esta zona de aquí, colocaríamos la silicona caliente en esta superficie y colocaríamos la chupeta así, de esta forma. La mantendríamos durante unos segundos y luego dejaríamos que se secase la silicona. El tema de las chupetas es como el tema de las lámparas, es un mundo completamente gigantesco. Hay de todos tipos, veis, como muchas formas, muchos tamaños distintos, también las hay metálicas. Esto depende del tipo de abolladura que vayamos a reparar, utilizaremos una chupeta u otra. Una vez colocadas las chupetas con la silicona caliente, procederíamos a la extracción. Para eso tenemos el martillo de extracción y la pistola de extracción. El funcionamiento es muy sencillo, solo tendríamos que acoplar esta parte de aquí con la chupeta y estirar del martillo. En el caso de la pistola de extracción tenemos la parte que apoya en la chapa con una gomita para no marcar la pieza. De forma que cuando nosotros ejercemos fuerza, la chupeta tira hacia arriba y la pinza aguanta la pieza en el sitio. Pero ¿y qué pasa si la chapa en vez de estar baja está alta? Pues para eso tenemos los martillos para bajar superficies y los punzones. Los martillos, como veis, son especiales de varillero y tienen la punta pulida, para no dejar marcas en la pintura. Este, por ejemplo, tiene las puntas de goma y son intercambiables. Aparte tenemos distintos punzones para tener más precisión, desde puntas finas. Tenemos punzones de plástico, punzones de teflón y distintos punzones, en este caso de hierro, con punta de goma. Las varillas de puertas tienen esta forma especialmente diseñada para poder ser introducidas dentro de las puertas y de esta forma sacar las abolladuras. Existen de muchos tamaños diferentes y algunas tienen las puntas distintas. Esto depende de la precisión que quieras tener. Se suele empezar con una varilla más redondeada y conforme vamos avanzando se suele utilizar una varilla con más punta para los detalles. Esto es un juego de varillas para los refuerzos. Como veis tenemos 4 a derechas y 4 a izquierdas.
Estas varillas se utilizan para introducirlo detrás de los refuerzos y poder sacar las abolladuras. Como veis, al contrario que las varillas de puertas, tienen la punta girada hacia un lado. Esto es porque se utiliza para ejercer la fuerza con la muñeca. A la vez que giramos la muñeca vamos ejerciendo fuerza en la punta y sacamos la abolladura. Estas varillas son de punta intercambiable. Como veis, tienen una rosca al final de la varilla para poder introducir las puntas intercambiables. Tenemos de distintas formas y tamaños, y podemos utilizarlo en las partes del coche que consideremos oportuno. También tenemos varios tipos de puntas según la necesidad que tengamos. Desde puntas de nylon a puntas metálicas recubiertas de goma. Esto depende de la necesidad que tengamos y del tipo de reparación que vayamos a realizar. Estas serían las varillas de techo, y como podéis ver son mucho más largas que las demás. Esto es porque el techo generalmente es la parte más grande del coche, y debemos de tener la herramienta más larga para poder acceder a todos los huecos. Por ejemplo, estas 3 piezas que estáis viendo aquí son una única varilla. Lo único que tiene es la opción de ir desmontando y desmontando mediante una rosca. Una vez montada, esta varilla mide unos 2 metros. Estas varillas generalmente son de aluminio de carbono por el tema del peso, ya que si fueran de acero pesarían demasiado por lo grande que son. En este caso, en la punta tenemos 3 cabezales para poner distintas puntas. Las varillas cola de ballena le deben su nombre a la forma de la punta, y se utilizan en las zonas que hay doble chapa y el acceso es muy estrecho. Son las principales herramientas que utiliza un varillero, pero existen muchísimas más. Tenemos varillas universales, varillas para la reparación de aluminio, varillas con el mango ajustable, chupetas extra grandes, chupetas para la extracción de nervios, útiles para la reparación de techos, y muchas más herramientas que veremos en próximos vídeos. Ahora ya conoces muchas más herramientas sobre este tipo de oficio. En próximos vídeos veremos algunos ejemplos y algunos tutoriales de cómo podemos trabajar en ciertas abolladuras. Y con un poco de práctica y algunos consejos que te voy a dar en este canal, serás capaz de en un futuro reparar ciertas abolladuras que tengas en tu vehículo. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des al like y te suscribas. También te animo a que me sigas en TikTok, donde subo muchos tutoriales sobre PDR.